Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Friedel Valdivieso y este va a ser el inicio de nuestro curso de Angular 19, consumiendo el APA Pokédex, mediante un desafío que nos brinda la comunidad Google Developers Group, ¿ya? Para poder realizar el mismo. Este curso va a utilizar bastante inteligencia artificial para que nosotros podamos, aparte, también saber utilizarla y ser nuestro asistente. Entonces, para iniciar este desafío, quiero mostrarles específicamente qué es lo que vamos a hacer. Lo que nos dice la comunidad GDG ya es que nosotros tenemos que crear un Pokédex para este año, una aplicación web interactiva que nos dé una lista de Pokémon, una búsqueda dinámica, filtros avanzados, detalles interactivos, animaciones y paginación. Comentarles que estos videos van a ser videos cortos en los cuales nosotros vamos a ir poco a poco. Este video número 1 solamente se va a proyectar a que conectemos el APA en Angular 19. Vamos a mostrar una lista que nos arroje específicamente y lo vamos a utilizar mediante Signals, Component Stallone y lo que nos brinda las bondades de Angular 19. Aquí les muestro, este es en realidad la pantalla, en realidad que tenemos, bueno, este es el proyecto. Y en este proyecto ya está instalado el Angular 19. Les recomiendo que puedan ver la documentación. Dentro de la documentación, eh, les recomiendo que vayan a la documentación de Angular, donde ahí está la instalación específica, donde pueden instalar y pueden crear el proyecto. Vamos a utilizar también NGX Extensions, donde ahí también están las instrucciones para que lo puedan instalar, donde aquí tenemos distintas potencialidades adicionales al que nos da la base de Angular. Y vamos a utilizar también Tailwind CSS. Ahora dentro de ello, nosotros tenemos que configurar antes. Después de instalar, nosotros tenemos que hacer una configuración específica, primeramente en el app-config, donde tenemos que llamar al provider HTTP client, que eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en realidad este componente nos va a brindar la conexión del API. Antes se lo configuraba en el app module, pero como este es component Stallone, que es lo que vamos a manejar, Stallone, entonces se lo realiza en el app-config. Después, cuando se instalan Tailwind CSS, en el style CSS van a colocar estas sentencias para que se pueda anexar el framework, para que se pueda utilizar tranquilamente en toda la aplicación. Terminado eso, entonces iniciamos para poder crear el APA. Primeramente, construimos el interfase. Dentro de la interfase, vamos a crear el interfase que es Pokémon Interface. Esto lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque en realidad esto lo vamos a hacer mediante la inteligencia artificial. Dentro de la página de Pokédex, nosotros en realidad tenemos este JSON. Aquí tenemos una lista del Pokémon y aquí tenemos un JSON. Entonces en este JSON nosotros vamos a copiar y pegar el JSON, lo vamos a poner a la inteligencia artificial y le vamos a decir que cree la interfase. Al crear el interfase, la inteligencia artificial va a crear la misma y le vamos a ejecutar para que lo realice. Por si acaso esto estoy utilizando mediante GitHub Copilot para que en realidad sea mucho más óptimo y ágil este proceso. Dentro de esta página de Poké APA ya tenemos nuevamente, repito, este JSON para que lo podamos utilizar. Al tener ya este JSON y haber creado la interfase, entonces nosotros en realidad el siguiente paso que tenemos que realizar es poder llamar a ese API mediante un servicio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Signals. Ahora tenemos que preguntarnos qué es Signals. Y para preguntar qué es Signals, ahí es también donde utilizamos la inteligencia artificial. Entonces aquí le voy a preguntar a Gemini.
Entonces le preguntamos y aquí vamos a ver en este momento qué es lo que nos dice, ¿no? Aquí nos está brindando información, ¿ya? Por si acaso aquí me está brindando en inglés. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Los signals en realidad es una nueva forma de gestionar el estado y la reactividad en las aplicaciones de Angular. Pero lo que yo sí quiero comentarles es para qué son los signals. Comentarles en mi experiencia, antes en realidad cuando nosotros hacíamos un llamado de APA utilizábamos observables y promesas. Estos observables y promesas nos generaba, como se dice, a diferentes APAs como un dibujo de un árbol de nodos, y en el cual cuando ya se quería buscar específicamente la información necesaria dentro de lo que nos estaba llamando el APA, tenía que hacer una búsqueda de inicio a fin, y eso generaba ciertos milisegundos de retraso. Pero ya el manejo de los estados y gestionar los estados, entonces las búsquedas son mucho más precisas. Esa es una de las bondades que tiene los signals en el hecho del manejo de estados. También tiene ciertos beneficios en seguridad, en rendimiento, como aquí están viendo, desarrollo mejorado, depuración mejorada, y todos en realidad los beneficios que pueda brindar Signals. Y eso es la tendencia que hoy en día se está aplicando no solamente para Angular, sino también para diferentes frameworks. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear en realidad todos los pasos de lo que vamos a hacer este API. Lo primero que tenemos que hacer es crear lo que es el servicio. Entonces aquí eh, vamos a lo que se llama Pokemon.service, en el cual en primera instancia tenemos que crear el interfase API Response, donde esta interfase nos va a ayudar a conectar específicamente lo que necesitamos con nuestra interfase. Al tener ya la API Response, entonces aquí ya llamamos directamente al inyectable, que es en realidad lo que se hace. Como ven, la inteligencia artificial ya me está dando ya muchas cosas que ya me predetermina. Aquí vamos a tener el Sport Class ya del Pokémon. Está muy bien lo que aquí me ha hecho. Por si acaso, como ven aquí, antes se hacía de esta forma. Ya se hacía una SYN, se hacía una wait y se generaba la respuesta mediante un fetch, ya mediante el código de Pokémon. Y aquí en realidad llamaba al response y me hacía una wait con un JSON y ya generaba la data. Esto ya no lo vamos a hacer. Entonces esto lo voy a comentar y van a ver para que lo comparemos. Lo que vamos a hacer es algo diferente. Es lo que se hace ahora. Vamos a crear un private donde vamos a llamar al HTTP y vamos a hacer un inject con el HTTP client, aquí tal como nos está dando la inteligencia artificial. En el inject también lo tenemos que llamar, ¿ya? Y después de ello vamos a crear lo que es una función que se va a llamar getPokemonList. Y vamos a hacer este return con el HTTP get, ¿no? No lo vamos a hacer con un límite de cantidad, sino directamente vamos a hacer el predeterminado, que es a 20. Vamos a levantar un pipe para poder mapear nuestro servicio. Y vamos a hacer este map como nos está dando aquí los resultados. Vamos a darle un response específico. No necesitamos hacer un return aquí, porque ya no se hace hoy en día así. Ven que es importante en realidad poder tener conocimientos base, porque a veces la inteligencia artificial nos brinda ciertas características en los cuales no son muy necesarios realizarlas, las que nos recomienda, ¿no? Perfecto. Entonces aquí estamos teniendo un error, pero ¿por qué es este error? Porque nosotros tenemos que decirle de qué es esto, ¿no? Entonces esto es de nuestro API Response. Y ahí ya va a poder conectar este result con el API Response, ¿no? Eso es por un lado.
Y esta función necesariamente es un observable. ¿De qué? De Pokémon, que en realidad es nuestra interfase, ¿no? ¿Qué es nuestra interfaz, no? Por si acaso aquí generalmente uno comete entre punto y coma, ven, está saliendo mal. Esto generalmente es 2 puntos para que esto pueda funcionar tranquilamente. Ahora, después ya de tener esto, si comparamos, como ven, ahí abajo hacíamos una sync y una wait, donde llamábamos una promesa. Aquí nosotros estamos llamando al servicio de HTTP Client y estamos llamando un observable. Aquí manejamos el async y en la respuesta hacíamos una wait y llamábamos a un fetch. Y después llamábamos a la data con el API response, ¿ya? Mediante un JSON y ya se generaba la data. Aquí directamente utilizamos el HTTP GET, ¿ya? Donde llamamos el API, hacemos un pipe y con el map ya, como se dice, ya mapeamos toda la data. Eso sería la primera diferencia entre lo que era antes a lo que es ahora. Ahora, lo siguiente que hacemos es ya crear lo que es el estado. Entonces, en el estado, vamos a hacer un state. Entonces, en el state, hacemos lo siguiente. Primeramente, vamos a crear un interface. Y ese interface va a ser el estado. En este estado, vamos a manejar lo que es un Pokémon, ¿ya? Y vamos a llamar a nuestro interfaz Pokémon. Y también vamos a manejar un estado para manejar los estados de nuestra aplicación, que generalmente va a ser el loading, si está todo bien, y el error. Después del interface, ya obviamente hacemos el injectable, todo lo que nos está dando la IA, está muy bien. Y después de ahí exportamos, ya, exportamos la clase Pokémon State Service. Como ven, aquí nosotros tenemos, o nos ha dado la IA, algo que se hacía antes. Nosotros inicializamos un estado, esto es en NGRX, ¿ya? Creamos un constructor en el cual nos brinda el servicio, suscribimos, inicializamos el state, ¿ya? Y si está todo bien, ejecuta. Si no, como genera un error, tenemos un get Pokémon, ¿ya? Para retornar el estado específicamente y un get estados, para que estos gets en realidad sean los que me den la lista, ¿no? Específica. Esto se hacía antes, ¿ya? Pero esto nosotros no lo vamos a hacer. Entonces aquí voy a hacer un bloque también. Y vamos a hacerlo de forma diferente. Y van a ver y van a comparar en realidad qué les parece la diferencia. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a hacer un private donde vamos a llamar al Pokémon Service. Vamos a hacer un inject. Y en ese inject vamos a llamar, perdón, aquí me estoy equivocando, es igual. Vamos a hacer un inject y vamos a llamar al Pokémon Service, donde aquí tenemos el inject y aquí vamos a tener el Pokémon Service. Después de hacer este private, nosotros recién inicializamos el estado. Entonces vamos a hacer un private donde vamos a hacer un initial state donde ahí vamos a hacer el estado tal como nos está recomendando. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Estamos aquí teniendo el Pokémon, estamos inicializando en vacío. ¿Para qué? Para que haya un loading, ¿no? Entonces esto más que todo es una función de inicialización. Y ahí recién ya llamamos al estado, donde ahí tenemos el estado y llamamos ya a la opción de Signal Slice. Aquí hacemos ahí, llamamos y aprovechemos todo eso que nos da. Ahora vamos a hacer cargar el Signal Slice, ya no nos está funcionando. Vamos a aprovechar y vamos a importarlo directamente. Pues aquí tenemos import Signals Slice
from, donde tenemos del ng extensions barra signals slides. Entonces esto es con minúscula. Ahí tenemos. Entonces ahora aquí ya lo que nos dice la inteligencia artificial nos está dando las opciones bastantes que tiene Signal Slides. No vamos a utilizar esto, más adelante lo vamos a ver en otros videos. Ahora lo que vamos a utilizar, no necesitamos nombre tampoco. Lo que sí vamos a utilizar, vamos a inicializar el estado, sí. Vamos a utilizar el estado y vamos a utilizar una opción que es el source, en el cual nos va a dar la opción para que nosotros podamos generar acciones dentro del source. Entonces en el source vamos a llamar a, está bien, lo que nos está dando la inteligencia artificial, vamos a llamar a la función, vamos a hacer un pipe y vamos a hacer este mapeo. Que está muy bien. Entonces en este mapeo vamos a cargar este map, que no lo tenemos cargado, vamos a cargar el error, que no tenemos cargado, vamos a cargar el off, que tampoco no tenemos cargado. Este status siempre tiene que estar en una constante. Y con eso nosotros ya estaríamos manejando el estado. Entonces, como ven, si vemos las diferencias, ¿ya? Inicializamos primeramente el estado. Aquí, sí, estábamos haciendo un estado y estábamos haciendo un loading, ¿no? Después, aquí llamamos al estado y llamamos al Signal Styles. Aquí nosotros creamos un constructor. Después aquí generamos la inicialización y creamos este source, donde nosotros llamamos mediante la función y hacemos un mapeo para que en realidad cuando se haga el mapeo esté todo bien, y si hay un catch error, obviamente sale el error. Aquí, como ven, nosotros llamamos al servicio, suscribimos, y si en la suscripción todo mapea bien, entonces va todo correcto, y en el error da el error. Pero aparte teníamos que hacer un get Pokémon y un get status. En este caso no, ya no es necesario. Entonces esa sería la diferencia a nivel de estados. Aquí me está dando un error, vamos a cargarlo y con eso ya estaría este punto. Ok, entonces aquí nosotros ya tenemos este punto. Entonces ahora vamos a ir, si ya tenemos el estado y ya tenemos el servicio, nosotros ahora tenemos que llamar a ese servicio. Entonces para eso directamente vamos a ir a la app component y vamos a llamarlo. Vamos a hacer un protected, porque no necesitamos que esto sea público. Vamos a hacer un read only, porque esto no va a escribirse, simplemente es una lista. Y aquí lo vamos a llamar Pokémon State. Va a ser igual, vamos a inyectar al Pokémon State Service. Entonces con eso nosotros ya estamos llamando el estado y estamos trayendo la información. Ahora, ¿cómo lo visualizamos? Antes se utilizaba ng-for para poder hacer, como se dice, un recorrido de mapas en los datos. Ahora es for, donde nosotros creamos el ítem. Vamos a crear un ítem. Of, aquí vamos a llamar a nuestro Pokémon State. Punto State. Y está bien, punto Pokémon. En realidad es Pokémon nada más, porque así lo hemos llamado dentro de nuestro estado, ¿ya? Y aparte tenemos que hacer un track donde tenemos el index para ello, ¿no? Si se dan cuenta, miren cómo nos está recomendando la inteligencia artificial, ni nos está cerrando el for, porque tenemos que cerrarlo entre paréntesis. Nos ha dado, por ejemplo, este código o sugerencia, no vamos a hacer eso, ¿ya? Simplemente lo que vamos a hacer aquí es un div, porque quiero mostrar datos nada más. Vamos a hacer un H1 y vamos a hacer un P, nada más. Entonces en este H1 vamos a llamar a los ítems, ya, aquí ya me está dando uno. Y vamos a llamar al item name y al ítem URL. Entonces, en ese sentido, si vemos la pantalla,
Vamos a hacer la transición. Ahí como ven ya estamos viendo la data, en el cual ahí observamos ya desde el Pokémon 1 hasta el Pokémon 20, que eso era, y ahí están los nombres del APA. Entonces, para el siguiente video ya vamos a trabajar, como se dice, en un mejor interfaz, y vamos a aprovechar ese link que nos está saliendo del Pokémon 1, 2, 3 y lo vamos a utilizar para que ya armemos nuestro kart.